¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast, El Viejón de la Barba. Y hoy tenemos a nuestro invitado, Mariano Italia, coach transformacional, coach ontológico transformacional. Platícanos, Mariano, ¿qué es todo esto del coaching ontológico transformacional? Claro que sí, Ramiro, placer de estar aquí contigo. Es tremendamente feliz de estar aquí. Y bueno, el tema del coaching es una metodología, fíjate, que ya se viene usando hace décadas, pero que cada vez está teniendo más impacto en las personas y en las organizaciones. Entonces, fíjate qué interesante que una persona está en un punto A de su vida y quiere llegar al punto B, pero no sabe cómo. Entonces ahí es donde entra el coaching. Y entonces, bueno, las personas contratan los servicios profesionales de un coach para poder llegar a esos resultados, a esas metas que se proponen en la vida y que, como te decía hace un momento, no saben cómo hacerlo. Oye, antes de que nos adentremos un poquito más en el tema, platícame cómo Mariano llegó a esto, qué estudiaste, qué fue lo que te llevó a esto del coaching, porque no me imagino que no siempre te has dedicado a esto, ¿cierto? Exactamente, no siempre fue así. Ramiro, tocaste un punto muy bueno. Mira, la verdad es que yo soy profesor de inglés. Estuve viviendo en los Estados Unidos, ahí 2 años por un intercambio cultural y en esa época ayudábamos con otras personas, em, principalmente a enseñar el idioma. Entonces tomé un curso intensivo en la Universidad Brigham Young que, bueno, tiene 3 sedes, pero los headquarters, la sede principal está en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, que es la capital. Y bueno, ahí me formé como profesor de idiomas. Constantemente teníamos traductores, intérpretes de idiomas que nos daban técnicas, nos daban cursos acelerados. Hace saber, Ramiro, que desde que soy chico, desde que soy niño, me gustaban siempre los idiomas. Ok. Pero estamos hablando de una época cuando era niño que no existía el Internet. Entonces aprender inglés, que es el idioma principal que siempre me gustó, pues era muy caro. Era muy caro, no estaban las posibilidades de mis padres de poder mandarme a una escuela, a un instituto. Entonces, cuando fui creciendo, se da esta oportunidad de viajar a Estados Unidos. Y claro, cuando fue esto ya había internet, ya todo estaba más especializado, vaya, habían más oportunidades. Después de estar esos 2 años, Y antes de que vayamos allá, porque ya le escucharon el acento a Mariano, no eres de México tampoco, ¿cierto, Mariano? soy de Argentina, de la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad muy bonita. A 1 hora de la ciudad de Bahía Blanca tenemos a la playa de Monte Hermoso, que es una de las más conocidas. Ok. Y entonces ahora sí, ¿cómo te fue llevando todo esto a... Dices, estabas en Argentina, siempre te llamaron la atención los idiomas y entonces tienes la oportunidad de hacer este intercambio a los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Entonces, estando en Estados Unidos, yo perfecciono el idioma inglés y estudio, estando ahí estuve 3 meses en el estado de Utah y de ahí me fui para lo que es Arizona. Arizona, estuve principalmente en Phoenix, que es la capital, y en las ciudades que están pues alrededor de Phoenix. Y estando ahí, viviendo en los Estados Unidos, estudio japonés y estudio italiano. Entonces, los estudiaba en el idioma inglés. Ok. Entonces, bueno, por azares de la vida, ya por cuestiones también de que la visa dura un tiempo, vuelvo a Argentina y ahí estuve unos años. Eh, También en una plática que tuvimos por ahí antes, comentabas que precisamente en Phoenix tuviste algo de contacto también como con la cultura mexicana y eso fue lo que te llevó a venir a México, ¿cierto? Exactamente.
Estando yo en Arizona, en Phoenix, la mayoría de los latinos son mexicanos. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer la cultura mexicana, la historia, la gente, la comida, que es muy buena. Entonces, Por algo es patrimonio histórico de la humanidad. exactamente, y no se equivocaron, Ajá. es así realmente, a mí me encanta. Soy gran fan de la gastronomía, la comida mexicana. Y bueno, ya regresando a Argentina, dije, yo quiero una mexicana. Entonces el tiempo transcurrió, pasó el tiempo, y por esas causalidades de la vida, no casualidades, sino causalidades, conozco por Facebook a quien hoy es mi esposa, Nayeli, y pues bueno, em, conversaciones iban, conversaciones venían, y total que nos pusimos de novios, y nuestros amigos, tanto sus amigos aquí en México como los míos allá en Argentina, pues nadie nos creía, nadie tenía fe en nosotros de que esto iba a A perdurar, funcionar. a funcionar. Pero funcionó muy bien. Ya estamos más de 10 años juntos, ya vamos para 11. Y bueno, cuando yo tomo la decisión de venir para acá, para San Luis, por esto de dominar el idioma inglés, me convierto aquí en profesor de inglés. Trabajé en colegios, trabajé en institutos de idioma privados. Y bueno, eh, volviendo a tu pregunta, ¿cómo surgió esto del coaching? Resulta ser, Ramiro, que estoy trabajando como coordinador de idiomas en un colegio muy conocido aquí en San Luis Potosí y de pronto yo en esa posición de coordinador quería reforzar pues algún concepto o algo que me lleve a mí a ser mejor en mi puesto de coordinador. Entonces me pongo a buscar a ver qué hay. Entonces empiezo a indagar, empiezo a investigar. Yo ya había escuchado la palabra coaching, pero como a la mayoría de las personas me pasó lo mismo de que tenemos un concepto que realmente no es. De vendehumos, ¿no? Aparte, Aparte, creo que muchos se siente que los coaching son como vendehumos, ¿no? lamentablemente eso sucede también. Lamentablemente hay personas que se dicen ser coaches y no solo malinterpretan lo que es esta maravillosa profesión, sino que desafortunadamente hay personas que no tienen buenas experiencias con estas personas y creen que eso es coaching y realmente no lo es. Entonces, bueno, estando yo como coordinador, descubro lo que es el coaching. Quiero contarte, Ramiro, que cuando yo estoy en esta búsqueda y en este camino del coaching, yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho. Ok. Magnífica carrera, me encanta. Pero llegó el coaching y dije, pues una frase muy mexicana, como dicen aquí, de aquí soy. Es que fíjate que, digo, y creo que también creo que va por ahí. eh, cuando empiezas a leer, cuando empiezas a meterte en estos temas, y uno empieza también como a buscar o encontrar su propósito. Y tú también lo platicamos, incluso que también lo comentaste ahí, lo del Ikigai. Ujú. Entonces, cuando en realidad vas encontrando tu propósito y entonces tu propósito lo alineas a tu vida, a tu profesión, a todo esto, entonces puedes encontrar ese por qué y para qué estamos aquí, ¿no? Podríamos decirlo así. Totalmente, totalmente, Ramiro. Porque muchas veces decimos en la transparencia de la vida, que eso significa, en palabras normales, significa ir en piloto automático. Vamos haciendo, vamos teniendo, vamos produciendo, pero a Hasta le veces podemos ir en la inconsciencia, hasta para ponerlo en un en la lenguaje inconsciencia técnico, ¿no? lo dijiste muy bien, porque es eso realmente, no somos conscientes muchas veces por dónde vamos yendo. Y acá aparece una pregunta interesante, Ramiro. ¿Qué pasa si vamos construyendo una escalera y al final de esa construcción de escalera descubres que la construiste en una pared equivocada?
La buena noticia para eso es que en coaching decimos el concepto de estar siendo. Yo estoy siendo. No soy ni fui. Estoy siendo. Entonces, hay un concepto también interesante que es el de el ser humano no es producto terminado. Siempre nos estamos recreando, siempre nos estamos reinventando. Entonces, Pero al final del día también todas estas experiencias, incluso hasta como tú lo dices, ¿no? Estabas estudiando la carrera de derecho, te diste cuenta que a lo mejor no era por ahí, pero al final del día no es algo, porque alguien va a decir, ah, es que qué desperdicio, pérdida de tiempo. Y en realidad no, incluso podríamos decir que todas las experiencias que tenemos en la vida, buenas o malas, son los que nos van forjando el carácter y forjando la persona que, como tú lo dices, vamos siendo, ¿no? exactamente, y fíjate, mira que no se trata de patear el tablero, de todo lo que has venido haciendo y construyendo. Realmente de lo que se trata es cómo yo me apalanco de las experiencias vividas, de todo lo ganado. Entonces es todo lo contrario. Todo lo que has vivido te sirve y te estimula para ir creciendo más. Y de eso se trata. La vida es tan benevolente, Ramiro, que de todos lados y de todas las personas tú aprendes. Tú aprendes. Incluso dime, y tú me dirás si estoy en lo correcto, estoy equivocado, pero prácticamente el coaching también va hacia eso, ¿no? Incluso algunas experiencias que tú piensas traumáticas o a lo mejor cuestiones que vienen desde la niñez, paradigmas mentales que traemos. Parte del coaching, el coaching no es que te diga qué es lo que vas a hacer, sino te empieza a hacer esas preguntas que a veces no te quieres hacer para ir encontrando esas respuestas que al final del día están en ti, porque no están en el coach, están en uno, ¿cierto? Exactamente. Y fíjate, tocaste un punto muy importante. Nosotros somos somos ese producto. Hace un ratito te decía que no somos producto terminado, pero cuando empiezas a ser consciente, ahí es donde empieza a funcionar. Conciencia es saber lo que hago y para qué lo hago. Entonces, cuando tú descubres que puedes estar siendo y que puedes cambiar y que puedes mejorar, el coaching se trata de, como tú lo dijiste, yo como coach te presto preguntas, soy un prestador de preguntas que tú quizás no supiste cómo hacértelas o no te quisiste hacer, como bien lo dijiste. Y mira, acabas de decir algo, y finalmente creo que esto tiene que ver incluso con el emprendimiento. Por ahí leí recientemente que cuando tú estás emprendiendo algo, más importante del cómo hacer las cosas o el por qué, lo más importante es el para qué. Entonces tú lo acabas de decir, incluso hasta como persona, cuando te preguntas de el para qué hago las cosas o el para qué esto, y si encuentras el para qué tu negocio y el para qué de tu vida se alinea, pues prácticamente estamos hablando del camino de lo que hablamos del Ikigai, ¿no? Exactamente, ahí es donde tu ikigai empieza a tener sentido. Porque de otra manera, si tú no eres consciente de lo que estás haciendo y no tienes esa pasión por lo que haces, solamente vas a estar ocupando uno o dos elementos de ese ikigai. Pero cuando todo empieza a tener sentido para ti, todas las cosas se alinean y van contigo en la vida. Entonces mira que la vida es muy benevolente, te va presentando oportunidades. Incluso, digo, cuando nos conocimos fue precisamente en una conferencia que dabas de productividad donde hablabas del ser y el hacer para tener, ¿no? Pero alinearlo precisamente desde una forma consciente para llegar a esas metas que te propones, ¿no? Exactamente. ¿Por qué, Ramiro? Porque fundamental saber quién soy. Si yo sé quién soy, ya tengo un punto de partida. Ya sé para dónde voy, qué es lo que quiero. Si ya me conozco, es más fácil poder tomar decisiones. Nosotros en coaching ontológico hablamos del ser, hacer, tener. Y digo, no es algo exclusivo del coaching ontológico, em, pero cuando tú tienes en claro qué significa cada verbo, ser, hacer, tener, todo se combina y todo te ayuda para que las cosas te salgan mejor y tú
no te estreses, porque de eso se trata, ser y hacer para después tener lo que quiero lograr tener. Porque muchas veces sucede en la vida que las personas solo quieren tener y se enfocan en el tener. Quiero tener este carro mejor, quiero tener esta casa mejor, quiero tener más ventas, quiero tener. Y lo que sucede es que se olvidan del ser. Primero tengo que ser y definir para después hacer y después tener. Incluso creo que mucho de esto va a trabajar precisamente en el presente, ¿no? Porque el presente realmente es lo único que tenemos. Digo, no estar anclados en el pasado, porque anclados en el pasado nos puede llevar a la depresión y estas cosas. Y como tú lo has dicho, si estamos viviendo en el futuro, dejamos de vivir el presente por algo que realmente tampoco no es, ni está ni es, ¿no? Y creo que mucho del coaching precisamente te lleva a eso, a estar viviendo en el presente, a disfrutar el presente. Eso no quiere decir que no tengas metas, que no tengas deseos, pero otra vez, en el trabajar el hoy, porque al final del día hoy es lo único que tienes para realmente llegar a alcanzar eso que quieres. Porque si no, luego caemos en cuestiones de ansiedad, todos estos males que nos dan por estar viviendo el futuro, ¿no? Exactamente. Y fíjate algo importantísimo, Ramiro. La persona que se queda anclada en el pasado, si estar en el pasado te produce una emocionalidad, vamos a llamarle de tristeza, una emocionalidad de nostálgica, y te quedas ahí anclado en el pasado, vas a tener depresión, como tú lo dijiste. Ahora, si estoy constantemente pensando en el futuro, pero no estoy disfrutando mi presente, que es desde donde yo proyecto mi futuro, y entonces voy a caer en la ansiedad. Entonces, ese es el problema de nuestros días, que hay demasiadas personas que o viven en el pasado o están mucho en el futuro y se olvidan de disfrutar el presente. Y el presente es lo que te decía hace un ratito, es ese estar siendo, es disfrutar el presente. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza humana es proyectarnos hacia dónde vamos. Entonces, quienes tenemos un negocio propio, quienes somos emprendedores y tenemos un equipo de trabajo a cargo, sabemos que es fundamental proyectar para después producir. Entonces, necesariamente tenemos que visionar el futuro. Ujú. Y mira, te lo pongo desde la perspectiva de negocios, porque en la planeación estratégica o de hecho en los sistemas de gestión, pues también te hablan de la misión y la visión. De hecho, incluso la norma ISO 9001, y te lo digo porque a esto nos dedicamos, también te habla del propósito y la dirección estratégica de la organización. Entonces es el por qué y el para qué. Y si lo ponemos otra vez en la cuestión de las personas, pues también termina siendo algo. Y a veces, como con las empresas, pasa con lo mismo con las personas, ¿no? Tienen la misión, tienen la visión, pero lo escribieron como algo bien bonito que en realidad nadie termina de entender, ¿no? Entonces creo que también eso, el nosotros empezar a trabajar en ese propósito, ¿sí? En el para qué, pero pues obviamente que eso va a ser el futuro, hacia dónde quiero llegar, la mejor versión de mí mismo, ¿no? Claro. Pero ¿qué tengo que hacer en el hoy? Precisamente para llegar a esa visión futura que tengo, ¿no? Exactamente. Y ahí volvemos al tema de ser consciente. Tomar conciencia de qué es lo que hago y para qué lo hago. Esa es la definición de conciencia. Y hablaste de algo que a mí me preocupa mucho y al mismo tiempo me pone muy feliz de poder explicarlo. Y no es otra cosa, Ramiro, que ser coherentes. Las personas vivimos muchas veces en incongruencia constante. No, no hacemos lo que decimos que hacemos. Y acá en coaching ontológico hay algo interesante que se llama coherencia ontológica. Es la coherencia que la persona necesita desarrollar. Y es algo en lo que todos tenemos que trabajar, no es algo exclusivo de pocos. Realmente todos tenemos que trabajar nuestra coherencia ontológica. Porque si yo te doy una palmadita y te digo, Ramiro, qué excelente persona que sos,
me encanta cómo eres, cómo sos, pero tú te diste vuelta y yo le digo a una persona que del equipo dice, oye, ¿qué crees que no me cae bien Ramiro por esto y por esto? Pues no fui congruente, ¿no? En este ejemplo que estoy inventando, no fui congruente, no fui coherente porque te estoy diciendo algo que en definitiva es una mentira. Ahorita te voy a poner otro ejemplo de esos, pero antes, otra vez poniéndotelo en el mismo ejemplo de las empresas, viene la cuestión de los valores, ¿no? Y entonces todas las empresas tienen los valores bien bonitos ahí desarrollados, pero luego te das cuenta que hacen chanchullos, que no se van por la derecha, y no terminan siendo congruentes. Y creo que también lo hemos platicado en otras ocasiones. También cuando no eres congruente la gente se da cuenta, ¿no? Incluso no sé si te ha pasado o te ha platicado o te ha sucedido lo del potosinazo aquí en San Luis Potosí, Sí, sí me pasó. Sí, donde finalmente estamos aquí en una plática como si estuviéramos aquí en el podcast y salimos a la calle y te veo de frente y me sordeo, ¿no? Al final eso también no es ser congruente, ¿no? Sí, sí es exactamente porque, pues tú dices, a mí me pasó muchas veces, sobre todo al principio, cuando estaba... Incluso decías, es que no lo saludo porque me quema, pues entonces, ¿por qué estamos platicando con él hace rato? ¿No? O sea, es una cuestión de Sí, incongruencia. sí, sí, pero fíjate, es increíble que el problema no es el potosinazo en sí, el problema es cuando las personas creen que eso es normal y que está bien. Ese es el problema. Entonces, yo lo viví y encima mi problema fue al principio, por decirle problema, ¿no? Que yo vengo de una cultura totalmente más abierta, más open-minded, hablamos mucho, hablamos todos al mismo tiempo y así nos entendemos los argentinos, hablamos casi que gritando, diría mi esposa. em, y claro, yo entraba a un lugar a comprar algo, ¿verdad? Y decía, hola, ¿qué tal? Buen día. Y hasta me miraban de forma extraña, me decían algo así como, ¿de qué planeta vienes? Me miraban así. Y precisamente yo creo que ahí es un área de oportunidad para trabajar, para decir, híjole, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a cambiar, empezando por mí. Voy a empezar a saludar, voy a empezar a responder. Si alguien no me cae bien, parte de la congruencia es simplemente no hablar con esa persona, ¿verdad? Como ejemplo. Y creo que, mira, creo que también aquí tiene un poquito, a lo mejor mucho que ver la cuestión de la conciencia colectiva, ¿no? Y este es un ejemplo de conciencia colectiva, donde no porque sea colectivo necesariamente tiene que ser correcto, ¿no? Claro, Ponemos el caso del potosinazo que en realidad no hace tanto daño, podríamos decirlo así. Pero si lo ponemos y lo extrapolamos a otras cuestiones, tenemos el caso de Hitler, ¿no? O sea, una cuestión de conciencia colectiva donde pues prácticamente se llevaron a hacer atrocidades, ¿no? Entonces, creo que también parte, y otra vez no me dejar mentir, creo que también parte del coaching nos lleva a esto a entender que no porque sea una cuestión colectiva necesariamente tiene que estar bien o necesariamente esa creencia debe ser la correcta, ¿no? exactamente, exactamente, porque el coaching va unido, Ramiro, a valores. Entonces, fíjate algo, los extremos son malos. El tema tocaste el tema de Hitler, ¿no? Los seguidores de Hitler en su momento, Es, ellos es- eran, es un ejemplo de liderazgo mal claro, aplicado, mal ¿no? aplicado. Y fíjate cómo ahí está e influye y es necesario el tema de los valores. Porque conscientes, estas personas eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, equivocadamente. Entonces, eh, volviendo a la cultura organizacional, las empresas muchas veces, como tú lo mencionaste, tienen misión, visión, pero lo tienen ahí como algo bonito, como tú lo describiste hace un rato. Y ahí es donde buscan los servicios profesionales de coaching. ¿Por qué? Porque no saben ellos cómo hacer, cómo gestionar este recurso humano que yo tengo, estos colaboradores que yo tengo que están trabajando para mi empresa, para mi emprendimiento, vaya, para mi organización.
Entonces, ¿qué sucede ahí? Nos damos cuenta los coaches, porque hace saber, mi estimado Ramiro, que además de ser coach ontológico y transformacional, también me formé como facilitador grupal. Entonces trabajamos con grupos de personas, hacemos dinámicas y nosotros nos damos cuenta cómo las empresas, quienes están a cargo de la administración o de la dirección, siempre se enfocan en el tener, quiero resultados, quiero tantas ventas, quiero entonces equivocadamente presionan a las personas, pero sin estar trabajando el ser de esos colaboradores. Fíjate que también nosotros en nuestra experiencia trabajando precisamente con empresas, tanto grandes o empresas familiares que ya también son muy grandes, lo que nos hemos dado cuenta es que la empresa termina siendo el reflejo de su dirección. Por ejemplo, si la dirección está de pique, siempre hay peleas, todo esto, empiezas a ver hacia abajo de la empresa y pues también hay bandos, hay peleas, hay el run run, el teléfono descompuesto, el chisme, todo esto. Entonces, también cuando quiere generarse un cambio en organizaciones de ese tipo, a veces por donde se tiene que empezar precisamente es por la dirección. Y entonces cuando empieza el cambio en la dirección, empieza a permearse hacia el resto de las áreas, que creo que también termina siendo un error cuando se quiere trabajar acá en las áreas de mandos medios Ujú. o en los bajos Sí, para cambiar toda esa cultura organizacional. Si la dirección no cambia, pues terminan siendo esfuerzos infundados o esfuerzos que no llegan a ningún lado, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ahí volvemos a la coherencia ontológica. Cuando nosotros nos piden servicios de coaching de equipos, nosotros primero, antes de hacer una radiografía, lo que hacemos es hablar directamente con ese ser, con la persona que es el director, que a mí me está diciendo, Mariano, ¿sabes qué? Ayúdame, quiero cambiar esto, yo quiero producir esto en ellos, quiero que impactes de tal manera que el equipo empiece a darme mejores resultados. Y ojo, cada caso es un mundo, cada situación es diferente. ¿Por qué? Porque a veces están dando resultados, pero tú ves al equipo como directivo y ves a un equipo desmotivado, ves a un equipo, como lo mencionaste, peleados entre ellos, eh, decimos en Argentina, siendo falsos, o sea, no es otra cosa que pues, ser hipócritas. Y todos esos elementos empiezan a cambiarse cuando la cabeza empieza a tomar conciencia de quién es y entonces ahí trabajamos el ser. Y fíjate, Ramiro, trabajar, cuando yo digo trabajar el ser, me estoy refiriendo a trabajar emociones, trabajar en creencias limitantes porque hay que trabajarlas y quitarlas, hay que trabajar en relaciones familiares y sociales. Mira que entonces trabajar el ser significan varias cosas. Cuando yo logro ese trabajo en el directivo, entonces ya tuvo una sesión de coaching, entonces hasta sale diferente la persona. Ahora sí, permíteme y voy a sacar una radiografía de tu equipo. En base a lo que yo detecto en el equipo, las áreas de oportunidad, es donde yo voy a armar entonces un traje a la medida. Y es que creo que también, como lo acabas de decir, al final del día terminas trabajando con las emociones, ¿no? O sea, porque tú vas a decir, es que sí, separo el trabajo de la casa, pero en la casa también ando de la greña, ando las emociones por el suelo y finalmente pues estas emociones las termino llevando al trabajo y por ahí se dice, ¿no? Uno o tu medio ambiente es el reflejo de tu interior, ¿no? Entonces, cuando quieres que cambie tu medio ambiente, pues tienes que empezar por cambiar tu interior. Cuando tú empiezas cambiando tu interior, pues el medio ambiente también empieza a cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente, Ramiro. Y fíjate, ¿qué somos los seres humanos? Aquí viene esta pregunta, ¿no? Bueno, los seres humanos somos un sistema complejo biopsicosocial. Es decir, somos cuerpo, emociones y lenguaje, porque yo me comunico con otros a través del lenguaje. Entonces el lenguaje me puede construir
o me puede destruir, puede generar o puede no producir nada. Solo puedo decir palabras al aire en una conversación y no aportar nada al otro y que el otro no me aporte nada a mí. Entonces, todo tiene que ver con todo. ¿Dónde se va a reflejar las emociones y el lenguaje? En esto que se llama cuerpo. Nuestro cuerpo es un indicador por excelencia que Dios ha creado, en el cual nos va a decir, sabes que mira, te estás pasando un poquito aquí con esta emoción, bájale tantito, sabes que estás hablando de más, mejor vamos a ser más eficientes en el uso del habla. Entonces, somos eso, Ramiro, somos cuerpo, emociones y lenguajes. Fíjate que en los años 90 y de ahí para atrás siempre estaba la típica frase, cuando voy a trabajar, cierro la puerta de casa y voy a trabajar y solo a trabajar. Pero gracias a Dios, las neurociencias han avanzado mucho y de una manera excelente, extraordinaria. Me encantan las neurociencias, donde eso no es verdad. Tú, como tú lo dijiste, tú no puedes separar emociones o vivencias que tengo en casa de lo que hago y lo que produzco en el trabajo. Simplemente no puedo. Lo que puedo hacer es, desde casa, prepararme, solucionar mis temas y ahí entonces de una manera más productiva o más inteligente ir y realizar mis acciones. Porque volvemos, al final del día todo esto es parte del subconsciente o el inconsciente, que incluso si lo Mm, hablamos de la manera negativa, ¿no? Pero precisamente cuando empiezas a ser consciente de esto desde las cuestiones que traes en casa, desde las mismas emociones que traes, todo esto empieza a cambiar. Incluso lo hemos visto, a veces hay personas que pareciera ser que lo tienen todo, pero se sienten vacíos o sienten que les falta algo por precisamente alguna cuestión de emoción atorada que traen por ahí. Y estas pueden ser que vengan incluso desde la misma niñez, ¿no? Desde papá, desde mamá. Totalmente, totalmente, como tú lo has dicho, Ramiro. Muchas personas son extraordinariamente buenas en el hacer y el tener, pero no trabajaron su ser. Entonces, como tú lo describes, es el ejemplo que siempre damos. Hay personas que tienen autos muy caros, muy buenos, autos de lujo, tienen casas aquí, casas allá, tienen propiedades, sus empresas son exitosas, pero hablas con estas personas y descubres esos vacíos que tienen, y ahí es donde surge la pregunta. Bueno, pero ¿por qué si tiene tanto, él por dentro no tiene tanto? Él o ella. Entonces ahí descubro que primero la fórmula es ser, hacer, tener, y no al revés. Porque si lo hago al revés y no trabajo esas emociones atoradas, ese niño interior que está lastimado, esas preocupaciones que no me dejan tranquilo, entonces, por más que haga y por más que tenga, en algún momento de la vida voy a tener que volver aquí. Incluso creo que hasta puede ser totalmente lo contrario, ¿no? De hecho, digo, por ahí también lo he leído en muchos libros, los bloqueos mentales que tiene la gente a veces hasta con el dinero, donde, digo, siempre se le enseña a la gente es que el dinero es malo, el dinero saca lo peor de las personas, es que el dinero siempre trae problemas, entonces a veces hasta esos mismos mapas mentales que se traen inconscientemente porque fueron aprendidos en casa o en la misma sociedad, pues es lo que a veces también la persona puede ser que sea, o sea, esté trabajando en su ser, pero pues el tener no le llega precisamente porque trae esos mapas mentales que no le permiten el tener, ¿no? O sea, incluso hasta he escuchado ejemplos de que la gente le llega el dinero y así como le llega se le va porque precisamente está acostumbrado a que
Mejor es que se vaya porque el dinero es malo, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Imagínate que esta persona, por esos bloqueos y creencias erradas y equivocadas, y déjame decirte, Ramiro, que desafortunadamente en Latinoamérica tenemos mucho esas creencias limitantes en cuanto al uso y a la acumulación de dinero. El dinero es una herramienta, La frase muy usada digo, en México, yo creo que en Latinoamérica, pobre, pero honrado, ¿no? es, exactamente. Y acá viene la pregunta, ¿y por qué no ser rico y honrado? Así es. Y le agrego todavía una tercera, y feliz, y feliz. Yo Ah, cuando porque dicen, el dinero no trae la felicidad, claro, pero ayuda. ayuda a todas las áreas que sí impactan a tu felicidad. El Así es. dinero es sumamente importante en la vida y tenemos que aprender a generarlo, a producirlo, a administrarlo y tenemos que aprender a invertirlo, porque es algo que nos falta en nuestra cultura. Incluso creo que aquí esta es otra de las áreas donde precisamente creo que la gente no se da cuenta, pero el coaching ontológico puede ayudar mucho, ¿no? Es a quitar esos mapas mentales, esos creencias limitantes que tenemos, porque tú lo has dicho, es el ser, el hacer, el tener, incluso hasta para el mismo hacer, ¿no? O sea, Exacto. digo, por ahí tenemos ejemplos de libros como El Club de las 5 de la Ujú. mañana. Y digo, habrá quienes les funcione, habrá quienes no, ¿no? Pero también hay personas que, por ejemplo, se levantan a las 5 de la mañana y no son nada productivas, ¿no? O hay personas que se pueden levantar a las 7, 8 y terminan siendo mucho más productivas que las que se levantan a las 5 de la mañana, ¿no? Totalmente, y ese es un tema, fíjate, hasta parece cómico, parece de adrede, pero realmente es así, Ramiro. Tú tienes que hacer lo que a ti te funciona. Entonces, mira que en coaching nosotros lo que hacemos es prestar esas preguntas a la persona que no se está haciendo en este momento para poder cambiar. Te doy un ejemplo. Viene una persona y me dice, es que Mariano, ¿sabes qué? Yo quiero tener una ganancia mensual de 100,000 pesos mexicanos. Ok, mi pregunta como coach es, ok, ¿qué recursos tienes para estar generando esa cantidad y lograr eso que te propones? Y entonces ahí en la conversación, los coaches trabajamos en una sesión a través de la conversación. Te decía hace un rato que somos seres lingüísticos. Entonces el lenguaje nos construye o nos destruye o a veces no nos destruye, pero a veces no produce nada. Entonces, en esa conversación, en este ejemplo que estoy inventando, de esta persona que quiere ganar el monto de 100,000 pesos mensuales, entonces van surgiendo, la persona habla, entonces yo le formulo preguntas. Es que a mí me enseñaron que tener mucho es malo. Ok. Y acá vamos a hacer un paréntesis, Ramiro. Yo te quiero hablar de algo sumamente importante. Los coaches no somos terapeutas. No estamos preparados ni autorizados a dar una terapia, una psicoterapia. Lo que sí es el coaching es terapéutico, porque te hace bien. Entonces sí, mira que sí es terapéutico. Entonces yo en lugar de preguntarte mucho el por qué te conecta con el pasado, más bien te voy a preguntar el para qué. Y ok, pensar como piensas, ¿qué puertas te está abriendo para lograr lo que tú quieras lograr? Y no, fíjate que esta creencia, ok, te pregunto, ¿esta creencia te está llevando al lugar donde quieres estar o te está deteniendo y tú sabes que te detiene y no te deja avanzar? Entonces, eso es coaching, es trabajar con esas creencias, pero yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Fundamental comentar eso, Ramiro. Porque al final termina siendo una decisión propia, ¿no? Y digo, y ejemplos los podemos dar. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, uno sabe qué es lo que tiene que hacer para bajar de peso, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estás peleado con papá o estás peleado con mamá, pues bueno, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Creo que al final del día el coaching lo que te hace es, a lo mejor, de hacerte, ayudarte a hacerte estas preguntas
para tener más claro, pero otra vez termina siendo una decisión propia si lo haces o no lo haces, ¿no? Por Totalmente. eso a veces cuando dicen que el coaching no funciona, pues no, el que no, el coach no era el que funcionaba, eres más bien tú que no quisiste hacer las cosas que sabías que tenías que hacer, ¿no? Exactamente, porque ¿qué culpa tiene el coaching si no lograste tus propios objetivos cuando sí se te ayudó? Se te ayudó a que puedas ver, ya hilando un poco más finito, Ramiro, coaching es ayudar al otro a que pueda ver ese ser que no está logrando ver. Yo te ayudo a que tú veas lo que no estás viendo. Soy como un espejo, por así decirlo. Pero yo te hago preguntas para que tú puedas ver ese observador que eres. Sí, sí, sí entiendes el Sí, concepto. es para encontrar esas respuestas que en realidad están en ti, porque otra vez las respuestas no están en el coach, están en uno mismo, ¿no? Es Totalmente. ayudarte a encontrar esas respuestas que tú necesitas entender en ti mismo para lograr eso que realmente quieres, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque entonces yo al hacer preguntas como coach, la persona va diseñando su camino. Ah, fíjate que no lo veía de esa manera. Mariano, diste en la tecla, yo no podía darme cuenta de que era por acá, yo estaba queriendo ir por acá, pero con esto que tú me preguntas, mi respuesta descubro que era por acá. Entonces, el coaching no es algo nuevo. De hecho, tú lo has dicho, no es terapia. ¿Cuál crees que podría ser la principal diferencia entre decir, estamos trabajando, estamos hablando de coaching, a lo mejor coaching está centrado hacia un objetivo específico y terapia, pues bueno, sí estamos hablando ya de quitar traumas y todas estas cuestiones, ¿no? Digo, hablábamos de mapas mentales, hablábamos de creencias limitantes, pero digo, ya otras cuestiones sí es ya meterse a lo mejor en traumas, otra cosa que el coaching finalmente puede ser que no toque, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo como coach, si detecto en una sesión de coaching que mi coachee, la persona que contrata los servicios de coaching, si yo detecto como coach que el coachee o la coachee de pronto tiene traumas, de pronto tiene miedos muy profundos, de pronto tiene una emocionalidad exagerada, ahí es donde yo tengo que ir y derivarlo con un psicoterapeuta. Y acá voy a aclarar algo, tengo muchos amigos psicólogos, me encanta la psicología, y uno de ellos una vez me explicó, Mariano, ¿qué crees? No todos los psicólogos somos psicoterapeutas, algunos somos psicoanalistas, ya con una cuestión más profunda. Entonces, nosotros como coaches, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que los psicólogos, los psicoterapeutas son profesionales de la salud mental. Ellos van a trabajar más cuestiones em, de relaciones, van a trabajar más con traumas, con emocionalidades em, que son complicadas, van a trabajar con situaciones que escapan al objetivo del coaching. Podríamos decir entonces que el coaching estaría más enfocado un poquito a la parte profesional. Sí, 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 porque tú te enfocas en la persona, pero en los resultados que quiere lograr. Entonces es una metodología práctica. Vamos a lo práctico. ¿Sabes qué? Estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. ¿Cómo lo hago? En coaching decimos que del punto A al punto B hay una línea de aprendizaje. Esa línea de aprendizaje es coaching, es todo ese acompañamiento, porque eso es coaching, es acompañarte. Em, ¿Qué sucede? Esta línea va a ser más larga o más corta dependiendo de la misma persona, del mismo coachee. ¿Qué tan larga va a ser esta línea de aprendizaje? Ya depende de cada situación que traiga el coachee. Pero básicamente es esa la diferencia, Ramiro. Psicología, qué bueno que tenemos psicólogos que nos ayudan a poner a enderezarnos un poquito, ¿verdad? De hecho, yo estimulo que las personas, por lo menos una vez cada 3 años, vayan con un psicólogo.
vayan con un psicólogo, hagan terapia, pero no más de 3 meses, no más de 3 meses. Porque todos en algún momento, Ramiro hace saber, siempre me gusta decir este ejemplo, somos como un violín, como las cuerdas de un violín. Si estamos demasiado tirantes, como sobreestresados, corremos el riesgo de que nos vamos a romper. Pero si estamos demasiado flojos, pues el violín no suena. Entonces, las cuerdas para que puedan sonar bien en un violín tienen que estar en su justa medida y tienen que estar tirantes, pero no demasiado tirantes. Y incluso cuando me refiero al ámbito profesional, no me refiero Mm, únicamente al ámbito de negocios. Es bien sabido, por ejemplo, que deportistas de alto rendimiento, pues obviamente también tienen sus coaches para trabajar en la mente y lograr esos objetivos que se buscan lograr. Y así lo podríamos poner en diferentes cuestiones de la profesionalidad, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, el coaching viene del mundo del deporte. Un coach es un entrenador. Lo que pasa es que se le dio el nombre de coaching a la metodología de poder lograr mis resultados. Fíjate qué interesante que se empezó en los años 80, em, se empezó a tomar y a observar a los entrenadores, a los coaches, y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es que él trabaja con estos deportistas para que logren lo que están logrando? Entonces empezaron a observar y dijeron, vamos a traerlo a las empresas. Y así surge la Escuela Americana de Coaching. Empiezan a implementarlo en las empresas, en las organizaciones, y vieron que tuvo un impacto positivo. Ya después de los años 80 empiezan los 90 y orgullosamente el coaching ontológico es la metodología de coaching que se observó en América, en los Estados Unidos, pero orgullosamente los fundadores son latinoamericanos. Es Rafael Echeverría y Julio Olaya, que son de Chile, son chilenos Ok. y a la fecha viven. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, bueno, esta metodología que funciona, ¿qué pasa si nosotros vamos a trabajar pero en la persona, en el ser? Entonces empezaron a descubrir ciertos conceptos y ciertos principios del coaching ontológico. Uno de ellos es el que te mencioné al principio, que es los seres humanos nos recreamos y nos generamos a través del lenguaje. Incluso para que lo entiendan quienes nos están viendo, ¿a qué se refiere con ontológico, Mariano? Qué buena pregunta. Ontológico viene de la ontología, que es una rama de la filosofía que estudia al ser, a la persona. Entonces, las empresas ya se están dando cuenta, y qué bueno que sea así, que, a ver, yo estoy pidiendo resultados, pero ¿qué pasa si a mis colaboradores empiezo a trabajar con ellos y empiezo a darles otro tipo de beneficios? Empiezo a darles lo que se llama en cultura organizacional es el salario emocional. ¿Qué pasa si en vez de darle un día le doy dos de descanso? ¿Qué pasa si le doy más tiempos de break? ¿Qué pasa si una vez al mes nos reunimos como equipo y nada de hablar del trabajo, solamente vamos a divertirnos? ¿Qué pasa si contratamos? También está el concepto ahora nuevo de felicidad organizacional, que por ahí tengo un amigo, un saludo para Mike, que es experto en felicidad organizacional. ¿Qué pasa si solamente nos juntamos a convivir un poquito, solamente para reírnos? Entonces, si yo me río, despierto endorfinas, me hace bien a mi sistema nervioso, soy más feliz. Entonces, ¿qué va a pasar después? Quiero ir a trabajar. Y cuando voy a trabajar, voy a estar más a gusto. Voy a hablar mejor de mi empresa. Entonces, voy, pero ya con ganas. De hecho, no sé si has tenido oportunidad de leer el libro de Aquí no hay reglas, donde habla precisamente de la historia de Netflix y cómo su CEO empezó a meter muchas cosas disruptivas. Hace ratito hablabas de la cuestión de el lenguaje, cómo somos lenguaje. Ellos también introdujeron
Más que una metodología, es simplemente empezaron a pedirle a las personas que hicieran críticas constructivas, Ujú. pero era constructivas, o sea, no es decirte, nos gritaste en la junta y eso está mal. Entonces, más bien es, oye, si pudieras moderar un poquito más tu voz y pudieras hacer esto más orgánico, creo que la comunicación fluiría más, ¿no? Entonces, tú lo has dicho, el cómo decimos las cosas, el lenguaje, pues eso puede cambiar completamente, ¿no? Y incluso también, ahí mismo dicen, y la persona estaba obligada a tomar esa crítica constructiva para decir, pues bueno, entonces hay un área de oportunidad en la que tengo que trabajar y precisamente pues eso me puede llevar a crecer, ¿no? Y por eso Netflix hoy es la empresa que es porque ha tomado muchas de las cosas que tú estás diciendo, digo, Netflix las empezó a poner como cuestiones disruptivas, pero pues es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Y hoy también con esta cuestión de que tenemos las diferentes generaciones trabajando juntas, donde hablan de la generación de cristal y las otras generaciones, pues también mucha cuestión de este choque pues también el todos empezar también a entender incluso a estas otras generaciones, pues nos tiene que llevar a ese tipo de cambios, ¿no? Y creo que también mucho podría ayudar a esta cuestión del coaching, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, Ramiro. Afortunadamente hoy estamos cada vez desarrollando más el concepto de disrupción. Y la disrupción no es otra cosa más que replantearte que si lo que estás haciendo me funciona o no me funciona. Eso es disrupción. No es otra cosa más que si esto me funciona mejor y tiene más impacto, ¿por qué no lo estoy haciendo? Entonces, el coaching también a lo que te ayuda es a darte cuenta, a tomar conciencia de por qué camino tú estás yendo. Entonces, en las nuevas generaciones, de ellos, de estas personitas tan lindas, ¿qué cosas puedo aprender de ellos? Porque fíjense, mira que son súper tecnológicos. No, y aparte ellos sí traen ya mucho el chip del equilibrio personal y profesional, o sea, yo sí necesito tener mi tiempo para mí y digo, y también creo que la cuestión de la pandemia vino a cambiar muchas de estas cuestiones ahora con el trabajo remoto, donde la gente también se dio cuenta de que a través del trabajo remoto podía ser más productiva, porque entonces me ahorraba, si hablamos de la Ciudad de México, 2 horas en ir al trabajo, 2 horas de regreso, donde ya perdí 4 horas de mi vida y ahora con el trabajo remoto me quito esas 4 horas donde ya puedo hacer, a lo mejor en esas 4 horas todo el trabajo que tenía que hacer y entonces eso me genera un equilibrio emocional y profesional, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí lo que yo sugiero es, como te decía hace un ratito, los extremos son malos. Entonces, algo que podemos admirar de las nuevas generaciones es eso, es cómo ellos están valorando esa parte de decir, mira, ¿sabes qué? Me cuido más, me amo más a mí mismo, me quiero cuidar mejor y entonces me voy a respetar más, pero quiero seguir haciendo. Entonces, ahí es donde viene el concepto de balance. Nosotros como seres humanos estamos constantemente en la búsqueda de un balance, un equilibrio en la vida, que en realidad ese equilibrio no existe. Lo que existe es la búsqueda. Y esa búsqueda hay que aprender a disfrutarla. Tenemos que aprender a disfrutar el proceso. Porque si tú vas en la búsqueda, pero en esa búsqueda estás siendo, estás haciendo y estás teniendo, lo estás disfrutando. Entonces te estás haciendo un bien a ti mismo. El problema está cuando las personas se enfocan tanto en el hacer, para tener y tener, y no trabajan el ser, como decíamos hace un rato. Si yo no trabajo mi ser, tarde que temprano, mi cuerpo, que es donde voy a reflejar todo esto, me va a pasar factura, Ramiro. Me va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas descansar. Oye, ¿sabes qué? Necesitas sonreír. Sonríele a la vida. Yo me pregunto por qué muchas personas no sonríen. Dedícate a sonreír unos minutos al día, que no es lo mismo que reír.
también tienes que reír. También busca un momento en el día que a ti te funcione. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay personas que me dicen, no, es que a mí me encanta levantarme a las 5 de la mañana y yo me disfruto. Y ahí el problema es cuando ya la persona equivocadamente y no con mala intención, pero me dicen, porque no, no, si yo me levanto 5:30, soy un perdedor, porque hay gente que se levanta a las 6, hay gente... Entonces yo me río y le digo, pero espera, espera, a ver, ¿qué te hace pensar a ti que el hecho de levantarte a las 5 de la mañana quiere decir que quienes se levanten más tarde no van a tener los mismos resultados o incluso mejores que los tuyos? Porque mira que hay personas que trabajan hasta las 2 de la mañana y se levantan a las 10 de la mañana, pero tienen resultados extraordinarios. Y mira, volvemos a lo mismo. Hace rato hablábamos de aprender a vivir y disfrutar el presente. Y te pongo el caso muy personal. Yo antes, digo, siempre he viajado mucho y en la carretera a mí me gustaba correr mucho, ¿no? Entonces era como llegar, 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 llegar. Y cuando empecé a aprender esto de vivir en el presente, de disfrutar en el presente, entonces también le empecé a bajar a la velocidad y empecé a bajar a manejar ya de manera normal. Entonces, muchas veces, y te pongo el ejemplo de cuando iba a Guadalajara, ¿no? Pues era ver la carretera, porque iba a alta velocidad, y ahora que voy a una velocidad normal, la que se debe de ir, yo digo, ay, mira, es que no había visto esa casa, ay, mira, aquí no había visto esa iglesia, ay, mira, hay una torre de no sé qué, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de cuando empiezas a vivir el momento presente, empiezas Exactamente. a ver muchas otras cosas que realmente te pueden traer beneficios o satisfacciones en la vida, que si estás siempre buscando la meta, llegar a la meta, el objetivo, y dejas de disfrutar el presente por eso, ¿no? Totalmente, Ramiro, totalmente. Fíjate, hay un concepto que es distinguir. Distinguir para decidir. Si yo puedo distinguir, entonces puedo decidir. ¿Qué te pasó a ti en lo que me comentas? Ya empezaste a distinguir, mira, no me había percatado de este edificio acá, no había visto esto otro. Nosotros en coaching hacemos eso, distinguir para decidir. Ayudo a la persona a que pueda distinguir lo que antes no podía. Por ejemplo, imagínate que vas caminando por la Alameda. De pronto tienes que ir a un lugar y tienes que necesariamente pasar por la Alameda. Vas caminando y te encuentras con una, ¿cómo decirlo acá en México? Bueno, yo le digo una caja de cigarrillos. ¿Ok? ¿Cómo le dirían ustedes Pues aquí? sí, una cajetilla de Una cigarros. cajetilla, gracias. Una cajetilla de cigarros y tú la ves tirada, está vacía, alguien la tiró o se le cayó. Tú la viste, como ya la viste, ya distinguiste que hay una cajetilla tirada. Entonces ahí es donde tú puedes decidir y ya entramos a algo que se llama responsabilidad. Entonces tú la viste y distingues y dices, ok, me tomo el trabajo de agacharme, levantar esa cajetilla y dejarla en el bote o simplemente seguir caminando. La decisión es tuya. Entonces, pero lo importante acá fue que distinguiste. Entonces, volvemos a lo que hablábamos hace unos momentos de las decisiones de cada quien, la decisión de cómo quieres tu vida. Nosotros somos los diseñadores de nuestra vida, somos los autores, no somos los espectadores. Pero muchas personas creen que la vida es algo que solamente sucede. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, por llamarlo problema, porque las personas no disfrutan. Hace un ratito hablábamos de disfrutar el proceso y el estar siendo. Las personas creen que la vida es algo que pasa y que ya no se puede hacer nada, y peor aún, piensan que no pueden tener el control de las riendas de su vida. Entonces, se quedan de brazos cruzados y ahí se quedan, Ramiro. Y yo, hablando de esto, te quiero
comentar algo interesante que tú mencionaste hace un ratito, volviendo al tema del lenguaje, en este ejemplo de Netflix. Fíjate, Netflix, me encanta Netflix, su filosofía organizacional que tienen. De pronto veo alguna serie, alguna peli, pero fíjate nada más, tú dijiste algo interesante que es que ellos empezaron a implementar dijiste Es- la las críticas constructiva, positivas, perdón. la crítica Una crítica constructiva. constructiva. Fíjate que nosotros en coaching hablamos de dos tipos de lenguaje que todos tenemos. Un lenguaje es el lenguaje descriptivo, cuando yo solamente hablo de las cosas que pasan y ya, y otro es el que me interesa, que es el lenguaje generativo. La persona que empieza a tomar conciencia y empieza a trabajar y a usar el lenguaje generativo es aquella persona que va a lograr mejores resultados siendo feliz y siendo una persona excelente. ¿Por qué? Porque, fíjate, volviendo al ejemplo de Netflix, un lenguaje descriptivo sería, fíjate que tú me dijiste eso, esto y esto. Ya me lo describiste, ok. ¿Y con eso qué? Me explico. Ya me describiste cómo he sido, qué hice, qué te dije. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso yo le digo, fíjate que me sentí así y así, pero lo que podemos hacer es esto, ¿qué te parece si hacemos esto otro? Si en lugar de esto buscamos por aquí, entonces mira que tú ya estás ahí generando a través del lenguaje. Por eso es un concepto muy interesante esto del lenguaje generativo. Pues mira, de hecho, incluso esto podría ir ligado mucho a la cuestión de la comunicación efectiva, incluso en las organizaciones. Por ahí alguna vez leí que el 80% de los problemas que enfrentan las organizaciones es por problemas de comunicación. Y es eso, es también, incluso aquí entra mucho también la cuestión de la empatía. A veces en el liderazgo, he dado un ejemplo de esto, piensas que tú tienes o sea, que el conocimiento que tiene que tú tienes, lo tiene la persona enfrente, ¿no? Entonces, como líder vas y le pides que te haga un reporte, así, 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 y cuando te trae unos resultados totalmente diferentes a lo que lo esperabas, ¿no? Pero es simplemente porque tú dices, usaste el lenguaje descriptivo, simplemente el reporte como tú lo tenías en la cabeza, y pues la persona lo entendió a su entender, que su entender no es que está mal, sino simplemente era su mejor entender. Entonces, cuando empiezas a utilizar un lenguaje generativo, donde precisamente es que va el reporte y así, y lo necesito por esto, y mira, tiene que llevar esto, entonces ya estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fíjate, eso significa ser un buen líder, porque no podemos en el hacer, no podemos no ser líderes. De hecho, cada persona es líder. Pero ¿qué pasa si ese líder en el hacer se olvida de ser y solamente te da instrucción y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esto, esto y esto, y pegas media vuelta y te vas? Fíjate cómo es. Él cree que ya hizo y él cree que este de aquí va a tener, va a tener ese resultado que pide. Pero ahí es donde tú mencionaste la comunicación efectiva. Se habla tanto de la comunicación efectiva que las personas a veces no recuerdan el concepto, se olvidan. La comunicación efectiva se trata de tener varios elementos, Ramiro, que me permitan a mí que las dos partes que se integran en una comunicación logren ser entendidas. Y acá, en la comunicación efectiva, entra lo que viene siendo la metacomunicación. Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas este reporte, lo necesito para las 2 de la tarde, son las 11 de la mañana, tienes tiempo, por favor termínalo. Entonces la metacomunicación es, ok, a ver si te entendí bien, me pides esto, este de aquí también, esto otro, para las 2 de la tarde.
perfecto, solo que este punto no. Ah, muy bien, entonces este sí, este de acá también, este no y este sí. Exactamente, perfecto. Muchas gracias y cada quien a lo suyo. Entonces ahí hubo una metacomunicación. En la metacomunicación hay elementos, la empatía, la escucha activa, la escucha reflexiva. La escucha reflexiva es, a ver, te entendí bien, esto que me dijiste, quiero asegurarme de que me lo dijiste de esta manera y te entendí que tengo que hacer esto. Correcto, es así. Bien. A otra cosa, mariposa. Incluso fíjate que yo también les comento en las empresas que la capacitación al final del día también es comunicación. Lo que estás comunicando es conocimiento, pero si no eres un buen instructor no vas a hacer que llegue ese mensaje al receptor y otra vez va a terminar entendiendo o medio entendiendo lo que finalmente querías dejarle, ¿no? Incluso también por ahí, en la cuestión de la delegación de tareas, aprendimos que hay 4 pasos ahí en la delegación de tareas. Una es, primero me ves cómo lo hago, ah, después lo hacemos juntos, Ujú. después te veo cómo lo haces y ya después te Y ya, suelto para que vueles, ¿no? exactamente. Pero por lo general las organizaciones se saltan del primer paso hasta el cuarto, ¿no? Exactamente. Y cuando se saltan ese paso, esos otros dos pasos que faltaron, después de un tiempo, híjole, no sé qué hacer. Coach, ven a ayudarme. Entonces, como coaches, vamos a llenar esos puntos ciegos que se produjeron por haber saltado esos pasos, Ramiro. ¿Y qué sucede con este ejemplo que mencionas de un instructor que quiere dar una capacitación? Fundamental el día de hoy, capacitarnos, actualizarnos, empezar a utilizar herramientas para mi productividad, ¿sí? Tú asististe hace poco a la conferencia, ¿verdad? De ser productivo. Y ahí vimos herramientas que nos ayudan no solo en el ser, sino también en el hacer. Porque si solo soy y no hago, entonces soy mediocre. Pero si solo hago y no soy, entonces hago cosas que no me funcionan y llegará un punto que no me van a servir del todo. Entonces, se trata de hacer ambas cosas para tener esos resultados. Em, un instructor que no sabe comunicar, que no tiene empatía, imagínate a alguien que te va a explicar cómo funciona una máquina específica y pues solamente está mostrando imágenes en la pantalla, solamente está hablando, no hace momentos de pausa, no hace preguntas, no sonríe. ¿Quién dijo que en la capacitación no se puede sonreír? Y te lo digo como profesor de idiomas. Em, ¿Qué va a pasar con la audiencia? ¿Qué va a pasar con los que están tomando la capacitación? Y cuerpo, emoción y lenguaje. Va a llegar un momento que me voy a empezar a aburrir, voy a tener una emocionalidad que no me voy a estar ahí, pero más por obligación que por compromiso. Compromiso es, quiero estar aquí, me comprometo a estar aquí. Y esa persona va a estar con ese instructor aburriéndose, él le va a decir con su cara, se va a mover y va a decir que sí, pero en realidad acá está pensando en otra cosa. En coaching decimos que va a estar escuchando recreativamente. O sea, en otras palabras, no va a estar prestando atención a lo que se está diciendo, se va a estar distrayendo y con su cara le va a querer decir al instructor de que sí está prestando atención. Imagínate que le hagan una pregunta. ¿Y usted qué piensa que me está diciendo que sí con la cabeza? ¿Qué sucede? Pues no quisiera estar en el lugar de esa persona, imagínate nomás. Pero bueno, esto es un ejemplo y pasa a diario, Ramiro. Tú sabes, a ti te ha pasado seguramente en las empresas que esto es algo prácticamente cotidiano, pasa todos los días. Fíjate que de hecho iba hacia allá. Otra de las cosas más complicadas en una organización es cuando la dirección le quiere premiar la visión al resto del equipo. He visto por ahí que las empresas que son realmente exitosas son aquellas que han logrado
Una, comunicarle la visión a su equipo y cuando la visión de la empresa se alinea a la visión del equipo, no, no, bueno, las empresas ahí es donde se vuelven imparables, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí está el desafío para quienes son líderes. Como todo buen coach, surgen preguntas, ¿no? Entonces ahí yo preguntaría, ¿qué tipo de líder estás siendo para impactar a tu equipo? Porque como tú seas como líder, vas a impactar, estamos impactando siempre. Y la palabra impactar quiere decir cómo recibo lo que la otra persona me está transmitiendo. Entonces, al principio, cuando tú me presentabas como lo que soy, coach ontológico y también coach transformacional. Los dos son coaching, solamente que en una sesión de coaching utilizamos un proceso diferente para llegar al resultado. Pero ¿por qué te menciono esto, Ramiro? Porque hay algo interesante que es los tipos de aprendizaje que una persona está teniendo todos los días. Generalmente nosotros vamos a la escuela, vamos a la universidad y entonces ahí nos formamos y tuvimos un aprendizaje académico súper útil y súper necesario. ¿Qué tan bueno estuvo ese aprendizaje académico? Y bueno, dependerá de tu propia experiencia, ¿verdad? Porque algunos simpatizan más con algunas escuelas que otras. Depende de ti, depende de tu propia experiencia, porque si fuiste a la mejor escuela, pero fuiste sin ganas y fuiste más obligado y no tuviste una buena experiencia, entonces depende de ti. Después tenemos el aprendizaje técnico y el aprendizaje técnico es en la productividad. O sea, yo voy aprendiendo en mi desempeño laboral o profesional, voy aprendiendo esos tecnicismos, esas maneras de hacer, pero después hay algo muy lindo, muy bonito, que es el aprendizaje transformacional. El aprendizaje transformacional significa que al terminar tu día te sientas un ratito, te preparas tu cafecito, te preparas lo que vayas a consumir y te tomas esos minutos para ti y te dices qué aprendí en este día, qué aprendí de esta experiencia, qué aprendí de este cliente, qué aprendí de este colaborador mío, de este colega, qué fue lo que aprendí, qué enseñanza me dejó, si es que la hubo. Pero déjame decirte por experiencia, Ramiro, que siempre estamos aprendiendo. Y cuando tú eres consciente de tus aprendizajes transformacionales, la vida es mucho mejor. Y mire, te lo pongo otra vez en el contexto de la organización. También lo vemos muy comúnmente, que tienen los objetivos, tienen los indicadores y, por ejemplo, no se da el objetivo o el indicador va mal, ¿no? Y luego le hacemos las preguntas o están midiendo cosas que realmente ni siquiera te aportan valor, ¿no? O sea, luego decimos, oye, estás midiendo esto, ¿para qué te sirve eso que estás midiendo? O sea, ¿realmente te sirve? ¿Te lleva a tomar alguna decisión? ¿Has tomado decisiones con respecto a esto? ¿O simplemente dices, no se está cumpliendo el objetivo? O sea, no le estamos llegando al indicador, ¿no? Y creo que mucho se da precisamente en las organizaciones y va relacionado a esto, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el deseo y la intención es bueno. Fíjate que no todo es malo, todo lo contrario. Hay un excelente deseo e intención de la empresa para que todos ganen. Pero quizá lo que hay que modificar es la meta. Entonces, ¿qué pasa si modifico la meta? En lugar de que, ¿sabes qué? Para final de mes, ya empezamos hoy el mes, pero quiero que al final de mes vendas 1.500 productos XY, ¿no? Y no se logró. Entonces tú como directivo te diste cuenta de que no se logró esos 1.500 que tú querías por persona. Tienes 20 personas a cargo. Oye, pero yo quería yo eso. Ok, vamos a revisar la meta. La meta en sí es buena, pero ¿qué pasa si una de dos, o modifico completamente la meta o modifico partes de esa meta?
¿sabes qué? No se pudo con 1500, pero ¿cuántas vendiste tú? Fíjate que yo vendí 900. Tú, yo vendí 1000. Y tú, no, pues fíjate que yo vendí 1100. Ok, entonces resultados subieron, pero lo que hay que modificar y revisar de manera generativa, utilizando un lenguaje generativo, es, ok, perfecto, ¿saben qué? Vamos a modificar, vamos a bajar el número, entonces en lugar de 1500, ¿qué les parece? 1000 ventas mensuales, empezando y vamos trabajando en el camino. Oye, fíjate que y ahorita que estamos precisamente hablando del coaching, se me vino a la cabeza también todas esas cuestiones de la mejora continua. Creo que va muy, muy de la mano. Digo, uno lo aplicamos para las personas, la mejora continua va muy enfocada a la cuestión de las organizaciones, pero ¿cómo trabaja la mejora continua? Cuando tienes una situación, un error o una no conformidad, como se le llama, ¿qué es lo que haces? De hecho, la técnica más sencilla es la de los 5 porqués. Mm, Te empiezas a preguntar por qué, o sea, pero te vas a profundidad, ¿no? Porque también pueden haber muchos, ¿por qué no quiso? No va por ahí, ¿no? Y creo que mucho trabaja también el coaching de manera muy similar, o sea, pues también cuando te sucede algo, tú dices, bueno, ¿y por qué te sucedió esto? O sea, haz un análisis real, ¿no? Y en las organizaciones también, cuando llegas a la causa raíz, pues bueno, primero tienes una acción correctiva inmediata para contener ese problema que se generó, pero cuando vas a la causa raíz es para que eso no te vuelva a suceder en el futuro. Y creo que este podría ser un ejemplo más o menos claro de cómo funciona el coaching también con las personas, ¿no? Totalmente, totalmente, Ramiro. Fíjate, mejora continua. Son dos palabras que a mí me encantan. Yo puedo estar en un proceso de mejora, pero si yo lo hice nada más una vez, voy a perder esa continuidad. Por eso ahí viene la palabra continua. Continua a mí me habla de estar siendo y también de estar haciendo, estar produciendo. Y no es otra cosa más que revisar si de veras lo que estoy haciendo va por el camino del tener que quiero tener. Va por ahí. El coaching maneja la perfección como metodología, Ramiro, el arte de hacerte preguntas. Es más, a ver, estos KPIs que estoy utilizando, estos indicadores, ¿son de verdad funcionales? ¿O necesito modificar aquí para tener otro tipo de indicador que es mejor? ¿Y qué pasa si en vez de hacerlo, qué pasa si en lugar de, para yo tener aquí este resultado, tengo este proceso, pero estoy viendo que no funciona del todo, ¿qué pasa si modifico partes del proceso? Agrego, quito, modifico. Ahí entonces las empresas son geniales en cuanto a metodologías. ¿Por qué? Porque una persona sola puede hacer poco, pero muchas personas juntas pueden hacer sinergia, o en otras palabras, pueden hacer mucho. Y cuando trabajo con muchas personas en las organizaciones, en las empresas, necesito procesos, necesito indicadores, necesito herramientas. Entonces, imagínate una empresa, Ramiro, que no tenga este concepto de mejora continua. ¿Cómo tú te imaginarías una empresa donde no aplicara la mejora continua? ¿Cómo se vería esa empresa? Pues de hecho dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, ¿no? Claro, claro. Incluso ahora también, si lo ponemos en el contexto de los emprendedores, porque decimos, hablamos de la persona, hablamos de las empresas, pero también están los emprendedores que pues también van empezando. Por ahí también algo que tenemos que tener en consideración es que el fracaso va a ser una constante en la cuestión del emprendimiento. Y digo, y decimos fracaso, fracaso le mencionamos algo que no funcionó o yo pensaba que esto iba a tener éxito y no tuvo éxito. Yo también le digo, cambiémosle la cuestión de la mentalidad, no le digamos fracaso porque Mm, pues entonces a lo mejor lo vas a sentir como eso y mejor verlo como un área de oportunidad, ¿no? Pues sí. también dices, bueno, ya te sucedió, no funcionó, entonces ahora ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a evolucionar otra vez para que eso funcione
o a lo mejor no te lleva a donde ibas, pero encontraste otro camino, hacia donde tienes que ir. Y otra vez es hacerte finalmente las preguntas correctas, ¿no? Claro, y además de hacerte las preguntas correctas, es ser consciente del estar siendo, porque parte del estar siendo es eso, fíjate que yo años atrás leí un libro muy interesante que se llama Fracasos Exitosos. Y el mensaje del libro, un gran autor, tuve la oportunidad en Argentina de sacarme una foto con el autor, que es Bernardo Estamateas. En ese libro hay algo muy interesante y su mensaje es, cada fracaso, si yo soy consciente de qué aprendizaje transformacional me dio, me voy a apalancar. Entonces aquí surge una pregunta. En cada, por así decirlo, fracaso, ¿qué yo puedo aprender de esto? ¿Cómo me apalanco de esta situación, de este fracaso? ¿Sí? Y yo soy como tú. Yo a veces, Ramiro, déjame decirte que hay palabras que prefiero cambiarlas. Y esto es un ejercicio de la programación Pues neurolingüística. que al final del día también tiene que ver con una cuestión de cambio de Todo, mentalidad, ¿no? todo, todo. Sí, porque nuestros pensamientos es eso. Nuestra mentalidad tiene que ver con nuestros pensamientos. Y los pensamientos no es otra cosa que es lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Qué lenguaje yo estoy utilizando conmigo mismo? ¿Qué De hecho, pensamiento? la neurolingüística, como tú le dijiste, pero también eso te puede llevar a la neuroplasticidad, porque también Sí, nos hemos dado sí, cuenta, que existe esta cuestión, puedes empezar a crear sí, diferentes conexiones y hacia allá tiene que ir todo esto, ¿no? sí, 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 totalmente. Y todo va de la mano con todo. Según como yo me hable, voy a estar generando nuevas conexiones neuronales Ujú. y ahí se empieza a desarrollar la neuroplasticidad. Fíjate qué interesante que en el hecho de estar aprendiendo idiomas, la neuroplasticidad está a la orden del día. Como estás haciendo nuevas frases en otro idioma, estás aprendiendo la gramática, estás aprendiendo nuevos sonidos y te pones a practicar en voz alta, aquí tiene mucho, mucho de neuroplasticidad. Y volviendo al tema de la programación neurolingüística, un ejercicio muy bueno es ese, es determinadas palabras poder cambiarlas. Por eso es que de unos años para acá ya las empresas, las organizaciones, ya no dicen problema, ya están diciendo áreas de oportunidad, ya no dicen fracasos, dicen situaciones a resolver. Entonces, mayormente sí ayuda, mayormente. Incluso hablabas hace ratito también del ejercicio dices, cuando terminas, el día es, ¿qué aprendí? Incluso todavía podría ir más allá, o sea, el agradecer todo eso que te Sí, sucedió, ¿no? O sea, tanto bueno como malo, porque realmente, otra vez, el bueno y el malo es simplemente 2 extremos de una misma línea, y va a ser a un extremo o al otro, el cómo tú lo tomes. Entonces, sí, si más bien eso tú dices es, bueno, me sucedió esto, pero tomemos el aprendizaje, tomemos siempre el lado positivo y otra vez, es el cambio de mentalidad a ir hacia ese pensamiento positivo, pero no como dicen el pensamiento mágico pendejo, como dicen por ahí, sí, sino el sí, sí, pensamiento sí. positivo de es todo esto que me está sucediendo, aunque no sea lo mejor, que es el aprendizaje que yo voy a tener para seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que has tocado un tema súper, súper lindo, súper padre. ¿Por qué? Porque las personas que son agradecidas, la vida es tan benevolente que te dan todavía más. Se abren puertas, llegan personas indicadas, llegan nuevos proyectos, Ya llega lo que hablabas en un principio, ya no son casualidades, empiezas a tener causalidades. causalidades, exactamente. Tú vas creando tu vida. Entonces, volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con todo. Tú vas creando tu vida porque estás siendo, disfrutas de ser consciente de lo que haces, vas por el camino de la excelencia, porque Ramiro, esa es otra cosa. Muchas personas van caminando por el camino de la exigencia
en lugar de estar caminando por el camino de la excelencia. Excelencia es hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible y sin prisas. Porque a veces las personas se apresuran y quieren más y dale, dale que va y dame esto, tráeme 10 reportes de aquí, 10 reportes de allá. Y con el tema de esto que se llama exigencia y no se dan cuenta. Ahora, ¿qué beneficios nos trae a nosotros como personas si vamos por el camino de la excelencia? Volvemos otra vez a la definición. Excelencia es hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible y sin prisas. Entonces, mira que tengo que terminar este proyecto. Entonces, le voy a echar ganas. Aquí tengo que estar. Entonces, si requiere que acelere mi ritmo, lo voy a hacer porque tengo que hacer lo que necesito hacer, lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa cuando las personas toman a la exigencia como un estilo de vida y en todas las áreas de su vida se exigen? Ahí va a llegar un momento que tarde que temprano se van a dar cuenta de la escalera que decíamos al principio. Están construyendo la escalera, pero en una pared equivocada. ¿Por qué? Porque sí van a hacer y sí van a tener. Sí vas a tener ese carro o esos carros que quisiste. Sí vas a tener la super casa o la mansión que lograste. Pero al final del día tu cuerpo terminó estresado. Dios no lo permita, pero ¿qué pasa? Que te surge una enfermedad no prevista y te empiezas a preguntar qué pasó. Entonces, lo que pasó fue que caminaste por el lado de la exigencia y no por el lado de la excelencia. Y creo que te doy otro ejemplo que también va en esa vía. Es también cuando la gente busca la perfección realmente no existe y entonces te llega a dar la parálisis por análisis, ¿no? Estás buscando el momento perfecto para hacer algo y te da la procrastinación porque pues ese momento no va a llegar. Decía ahí Theodore Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés, ¿no? Entonces a veces la gente está esperando el momento perfecto y en realidad nunca va a existir, como tú dices, nunca va a existir ese momento perfecto, ¿no? Exactamente. Donde hoy estás no es donde llegaste, es tu punto de partida. Es Así una es, frase que me encanta. así es. Y siempre la digo, Ramiro, esa frase, porque no somos producto terminado. Entonces las personas se exigen y buscan ser perfeccionistas. Y te voy a decir algo, Ramiro. Yo en su momento lo fui. En su momento, hace casi 20 años atrás que estuve en Estados Unidos, yo era muy perfeccionista. Yo, imagínate, no estaba formado como coach. La magia de la formación en coaching es que a medida que tú vas adquiriendo conocimientos y te vas formando con esas competencias profesionales, tú te vas transformando, vas cambiando. Porque hay un concepto que es yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, años atrás yo estaba en Estados Unidos y yo era un perfeccionista que quería hablar como un nativo. Y sí lo hablaba, fíjate, sí hablaba inglés como un nativo. Y la gente por ahí me miraba, por mi aspecto físico, pensaban que yo era de allá. Y me hablaban inglés. Y yo apenas iba iniciando mi aprendizaje, no era que sabía mucho. Entonces yo volteaba a ver a mis compañeros, a mi amigo, y se reían mis amigos porque, bueno, no lo hablaba tan bien. Ya con el paso del tiempo, pues perfeccioné el idioma, pero era perfeccionista y yo, fíjate que hablaba con las personas y a las personas ni siquiera les importaba qué tan bien era mi acento, o sea, qué tan nativo sonaba yo. Simplemente querían hablar. Y yo preocupado y me exigía y iba por ese camino a la perfección de, quería pronunciar, quería las S bien marcadas, quería cuidar la letra T, porque tú haces saber que en inglés la letra T, en la mayoría de los estados, es como una R suavecita. En cambio, en inglés británico o europeo, la T es bien marcada. Entonces yo quería tener cuidado con ese tipo de cosas.
De hecho, no me dejarás mentir, y tú que tuviste precisamente la experiencia de ser profesor de inglés, muchas de las personas tienen el conocimiento, ya le entienden bien al idioma, pero no se atreven a hablar precisamente por eso, o sea, por la pena de es que no lo voy a hablar bien, no lo voy a hablar perfecto. Y tú les dices, los gringos que vienen aquí hablan bien, o sea, No les no, importa, ajá. ¿no? No les importa. Entonces es eso, precisamente, otra vez, el querer llegar al perfeccionismo simplemente no te deja avanzar, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué? Porque estás tan cargado de exigencias, te exiges, esa exigencia te lleva al perfeccionismo y ese perfeccionismo te lleva, lamentablemente, a tener esas creencias limitantes de no puedo, aún no lo hago bien, aún me falta. Y no, no te falta. Entonces yo como coach en una sesión a un perfeccionista, híjole, los coaches vamos a atacar nunca a la persona, siempre a las creencias de la persona. Eso es importante aclarar. Eh, Dicho sea de paso, Ramiro, el coaching es un método confrontativo, pero no hacia la persona, sino a tus creencias. Yo te voy a confrontar y te voy a preguntar para que puedas ver lo que no estás viendo en cuanto a tus O creencias lo que no quieres ver, más o lo bien. que no quieres ver. Y pasa mucho que a través de dinámicas que hay en la sesión, muchas personas terminan diciendo, es que sabes que sí, yo no lo quería reconocer, pero fíjate, Mariano, que eso, esto y esto, ¿sí? De ninguna manera es una cuestión de manipular al otro. Quienes somos coaches profesionales sabemos que no podemos obligar a nadie a conversar. Si a la mitad de una sesión la persona dice, ¿sabes qué? Ya me quiero retirar. Claro que sí, adelante. Y como te decía al principio también, eh, cuando detectamos que la persona necesita ayuda profesional psicoterapéutica, lo derivamos, porque no estamos autorizados ni competentemente, ni tampoco, vaya, en nuestro código de ética profesional. Entonces, las personas, Ramiro, somos hábitos. ¿Qué hábitos estoy teniendo? Porque mis hábitos, ¿qué es un hábito? Un hábito es lo que habita en mí. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Constantemente. Entonces, si yo no puedo distinguir y lograr ver qué tipos de hábitos tengo, no voy a poder cambiar ni lograr los resultados que quiero lograr. Ahora, si lo pusiéramos desde la perspectiva personal, Mariano, ¿a Ujú. ti cómo te ayudó a ti en la parte personal? Porque, digo, eres profesor de inglés, eres coach, pero ya también no te dedicas únicamente a eso, ¿cierto? Es correcto. Bueno, fíjate qué pregunta tan buena que me acabas de hacer, Ramiro. Algo que no mencioné es que yo también me dedico, de hecho me dedico muy activamente a los bienes raíces, a la comercialización de bienes raíces. Soy asesor inmobiliario y hasta te podría decir que esa es mi actividad casi que principal. Y como segunda opción, no opción, mi segunda actividad es eso del Que coaching. creo que eso va más enfocado a la cuestión personal, precisamente a la cuestión de propósito, donde ya lo alineas al final del día también con la cuestión de negocios, ¿no? Y fíjate que a mí en lo personal, Ramiro, hice tantos cambios en mí como no tienes idea. Empecé a ser una persona más feliz, empecé a ser una persona que habla más generativamente, empecé a dejar excusas. em, Fíjate que empezó a mejorar mi relación eh, interpersonal con los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes yo tenía un problema de ego muy grande. ¿Sí? Algunos pueden decir, es que eres argentino. Pero es que no, digo, no se necesita ser argentino. El ego es destructor de negocios, el ego es destructor de relaciones, ¿sí? Exactamente. De hecho, el ego, pues es, no podríamos decir que es malo, Claro. pero pues al final del día, pues es parte de uno, ¿no? Fíjate que el ego es necesario, pero en su justa medida. No el ego exagerado, como por ejemplo me pasó a mí. Yo tenía un ego, pero también estando en Argentina, o sea que era un problema mío.
Y fíjate que, bueno, el coaching a mí me ayudó a ver lo que no podía ver antes. Entonces, yo recomiendo que por lo menos 4 veces al año tú vayas con un coach. Un proceso de coaching ontológico normalmente son de 3 sesiones. Y entre sesión y sesión se deja de 2 a 3 semanas. Pudiera ser en una sesión sola, tú ya puedes trabajar los resultados que quieres obtener. Pero como regla general nosotros trabajamos 3 sesiones para que sea algo más completo y la persona pueda abarcar más dominios de la vida o áreas de la vida. De hecho, digo, ahorita estaba recordando precisamente donde tú hablabas de esta cuestión del ego, y ahorita lo voy a ir a llevar al coaching. Yo también cuando empecé en esto del emprendimiento, yo venía también de la industria. No tenía un muy buen puesto en una empresa. Pues cuando yo salgo de la empresa, yo decía, no, yo ya me las sé todas, ya me las puedo todas, es más, no necesito ni estudiar una maestría, ¿para qué, no? Entonces, una cuestión de ego, a veces te digo, no es una cuestión de coach, la misma vida es la que te viene y te da unas Sí, tarajeadas donde te dice, totalmente. no, papacito, o sea, ubícate, con eso no vas a llegar a ningún lado. Y creo que más bien el coaching eso te ayuda, a que no venga la vida y te dé unas arrastradas para que tengas a que venir a aprender. El coaching te puede ayudar a sortear esas dificultades sin tener que esperar esos golpes que te tiene que dar la vida cuando te los da fuerte, ¿no? Exactamente, porque el coaching te da esas herramientas, cómo afrontar la vida. Y fíjate que estoy utilizando la palabra afrontar y no enfrentar, porque no tiene que ser una lucha. La vida es algo para disfrutarse. De hecho, uno de los propósitos del ser humano de estar aquí es ser felices, disfrutar. Incluso hablando cuando dices de esta cuestión de lucha, yo también, cuando dices es que estamos en la pelea, estamos en la lucha, En la lucha. otra vez volvemos a la cuestión del lenguaje, porque siempre en una cuestión de una pelea o una lucha va a haber un ganador y un perdedor, ¿no? Claro. Y fíjate, tu cerebro no lo va a distinguir, se lo va a creer. Tu subconsciente va a decir, ah, ok, entonces la vida es una lucha. Y tú piensas que las palabras son inocentes, pero no lo son, Ramiro, no lo son. A las palabras no se las lleva el viento, las palabras quedan, entonces cuidado cómo yo me estoy hablando. De hecho, fíjate que hay algo que poco se habla y es que nosotros como personas o seres humanos tenemos 3 tipos de conversaciones. Tenemos la conversación privada, que es lo que yo me digo a mí mismo, que ahí es donde decíamos tener cuidado. La loca de la casa también dice por ahí, ¿no? Claro, esa vocecita, esa loca que está ahí que me está, dice y dice. Entonces, cuidado cómo yo alimento esa conversación privada, mis pensamientos. Después tengo una conversación pública, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en el podcast, es una conversación pública porque las dos partes intervenimos, estamos hablando. Pero después hay algo que hay que trabajar mucho y es la conversación oculta. La conversación oculta es directamente lo que viene desde tu niñez, de cuando eres niño. Quienes fueron tus cuidadores, llámese padres, abuelos, tíos, alguien que te ha cuidado y que de alguna forma te crió, va a estar en nosotros aun cuando tengas 90 años de edad, va a estar ahí, la conversación oculta. Y Que tú, incluso esa es la que hablábamos, incluso que viene desde la misma formación y de la cuestión cultural, ¿no? la cultura tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la cultura y la sociedad impactan al individuo. Entonces, de alguna forma te presiona y te hace ser como son los demás. Entonces, ahí viene la disrupción. Y la disrupción es no volverte enemigo de los demás. Simplemente la disrupción es tomar la decisión de cambiar. ¿Sabes qué? No, a partir de ahora me vuelvo un ser disruptivo. ¿Para qué? Para trabajar la manera contigo. ¿Para qué quiero? De hecho, incluso es, como tú dices, y es
cambiar yo, o sea, Sí, porque también no puedo esperar que los demás cambien. Incluso, claro. yo también leía por ahí que la paz te llega cuando empiezas a ser el observador sin juzgar a nadie más, ¿no? O sea, simplemente también dejas que los demás sean, porque otra vez no es algo que vayas a poder cambiar. De lo único que tú tienes control es de ti mismo y el cambio hacia ti, ¿no? Sí, sí, porque fíjate, lo acabas de decir muy bien. Yo me puedo parar en el lugar de la víctima y cuando alguien se para en el lugar de la víctima, busca a los culpables o los responsables afuera. Y va a decir no, es que no me dijo. ¿Y por qué no preguntaste? No, es que me dijo así y así, es que me trató así, es que. Entonces se está parando la persona en el lugar de víctima. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de pararme en el lugar de víctima, yo empiezo a utilizar el habla responsable? Que el habla responsable no es otra cosa que tomar las riendas de tu vida, comprometerte contigo mismo y decir, ok, quiero que pase esto. ¿Sabes qué? Me sucedió esta cosa, esta situación. Ok, bueno, entonces, como me pasó esto, voy a hacer esto y esto. ¿Sabes qué? No me gustó cómo me habló esta persona, pero no la voy a ir a confrontar, voy a ir a hablar. ¿Sabes qué? Mira, disculpa, ¿qué crees que? A ver, quiero estar seguro, yo te entendí esto, fíjate que me sentí así y así, pero no quiero ocasionar ningún tipo de situación. Entonces, ¿qué tal que la persona te diga, no, Ramiro, perdón, lo que te quise decir es esto? Entonces ahí resolviste algo de la mejor manera. ¿Y pero por qué? Porque fuiste responsable. Utilizaste el habla responsable en lugar de quedarte parándote ahí como una víctima y decir, no, es que él me habló así. Oye, pero capaz que no te quiso decir eso, te dice otro. No, 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 es que él me quiso decir esto y así lo tomo yo y yo soy así y no voy a cambiar. Que eso es lo peor que podemos hacer, el no querer cambiar. Incluso también, por ahí lo platicamos también en otros podcasts, decía, es que la gente no cambia. En realidad tú estás cambiando constantemente. De hecho, tú no eres la misma persona que eras ayer, no eres la misma persona que eras hace una semana y ya no digamos, no eres la misma persona que eras hace 10 años, ¿no? Claro. Mira, bueno, ahí hay algo interesante que acabas de decir, que es que las personas no cambian. En coaching hay algo que se llama afirmaciones y hay algo que se llama declaraciones. Quien toma la decisión de cambiar es de la misma persona. Hay personas que definitivamente, Ramiro, no cambian porque no quieren. Incluso también iba para allá, y esto me tocó aprenderlo a la mala. Cuando tú quieres ayudar a alguien y la persona no te pide ayuda, termina viéndose como una ofensa, ¿no? O Sí, sea, lo toman hasta mal. Pero es muy diferente cuando realmente la persona te está pidiendo ayuda, pues ahí incluso llegas a tener hasta un poquito de obligación de decir, pero cuando es genuino esa búsqueda de cambio, ¿no? exactamente. ¿Por qué, Ramiro? Porque es natural que nosotros querramos ayudar. El ser humano, por naturaleza, es alguien que quiere ayudar, ¿sí? Cuando vas creciendo y cuando estás en determinados entornos, a veces te vas haciendo en tu forma de ser para no querer ayudar, que eso es otra cosa. Pero en sí a nosotros nos nace querer ayudar, ¿sí? Por ahí hay culturas donde esto se ve más que en otras. La cultura sí influye, pero déjame decirte que, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá viene un tip, es primero acercarnos a la persona, sea conocida o no, y preguntar, indagar, conocer tantito. Entonces ese parámetro me va a decir a mí si se va a dejar ayudar o no. Porque a veces vamos con toda la buena intención y la persona no quiere ser ayudada, como tú decías, y ahí vienen los conflictos. ¿Qué tal que y a ti quién te pido tu ayuda? ¿Y qué te importa, ¿Qué no? te importa mi vida? ¿Por qué me ayudas? Y cuando en realidad tú quisiste hacer algo totalmente bueno, con buena intención. Entonces, la persona
que decide cambiar hábitos, que decide ser más responsable y quiere tener una vida mejor, empieza consigo misma. Empieza haciéndose preguntas, las preguntas te van a llevar a la acción. Siempre la acción es mejor que la inacción. Que te muevas es mejor. Tú dijiste hace un rato algo tan cierto, dijiste que mucho análisis produce parálisis, ¿no? Y esto se da mucho en los emprendedores, fíjate. Hay un concepto que yo lo leí de T. Harv Eker en su magistral obra que se llama Los secretos de la mente millonaria, y él tiene un concepto que a mí me funcionó mucho a la fecha, y es preparen, fuego, apunten. ¿Por qué? Porque antes se decía, siglos pasados, cuando iban a disparar, preparen, apunten, fuego. Entonces, ¿qué hizo este T. Harv Eker? Fue precisamente invertir el orden. Dijo, preparen, fuego, apunten. Porque siempre podemos mejorar, y ahí es lo que hablábamos de la mejora continua. Podemos y necesitamos mejorar. Entonces, yo emprendo algo, me pongo a hacer. Preparen, fuego, pues ya estoy, ya empecé con el marketing, ya empecé con las ventas, ya empecé a promocionar. Y luego apunten. Entonces mis indicadores me van a decir, ok, de esto que estoy haciendo en el fuego, ¿cómo yo tengo que apuntar? Entonces mira que cambia la perspectiva de las cosas. De hecho, incluso eso es lo que te habla también el libro de Lean Startup. Te dice, crea un producto mínimo viable, o sea, no te esperes a que el producto sea perfecto porque nunca va a llegar la Totalmente. perfección. Y a lo mejor lo que te gusta a ti o pensabas que era perfecto, en realidad no lees lo que le gusta a la gente. Entonces, prepara un mínimo viable, pivotéalo y sobre eso vas aprendiendo. Otra vez es, ponte a hacer, porque a veces por estar pensando en hacer las cosas perfectas, finalmente terminan no funcionando, ¿no? Exactamente. Y es que el problema, vamos a, entre comillas, problema, Ramiro, es que siempre va a haber personas que te van a decir que eso no va a funcionar. Siempre están esos que te van a decir, ¿para qué lo haces? No, hombre, ni te gastes, ni te esfuerces. ¿Para Que es qué? lo mismo del el emprendimiento, ¿no? ¿Para qué? Pues ¿Para mejor qué? consíguete un trabajo, un Mejor un buen trabajo. trabajo, donde no vas a tener que estar batallando. ¿Para qué andas ahí sufriendo, no? Claro, y la pregunta aquí es para ellos es, ¿pero tú lograste lo que yo quiero lograr? Y descubres que no, descubres que están en un lugar lamentable muchas veces, no siempre, pero muchas veces un lugar lamentable, un lugar triste, una vida conformista. Y el coaching también tiene que ver con eso, en sacarte de tu zona de confort para que tú te beneficies en todas las áreas de la vida. Entonces, hay gente, siempre va a haber gente que te va a decir, no lo puedes hacer, ¿para qué lo vas a hacer? Tú eres así, ni te gastes. Mira, ya lo hiciste, no te funcionó, pero bueno, De hecho, hablando de de la zona de confort, también leí por ahí que en realidad cuando sales de tu zona de confort entras en la zona mágica, donde pueden suceder claro, todo, ¿no? Donde sí, suceden las maravillas. Incluso hablando de los negocios, también cuando tú entras en una zona de confort, pues eso te puede llegar a destruir el negocio, te ¿no? destruyen. ¿Qué pasó con Kodak? Ujú. ¿Qué le pasó a Kodak? Se fundió la empresa. ¿Por qué? Porque desde su zona de confort no se abrió a escuchar. No se abrió la empresa, lamentablemente, a darse la oportunidad de por lo menos ver y analizar a ver qué propuesta me trajo. Entonces, solamente diría yo que se enfocaron en un lenguaje descriptivo. Dijeron solamente, no, pues esto no va a funcionar, esto y esto, mejor nos quedamos donde estamos. Entonces te hablo descriptivamente. Y esta personita que les llevó algo innovador, algo totalmente disruptivo, ¿qué sucedió? Que se fue por otro camino con otras personas que le dijeron, ¿sabes qué? Sí, y esa empresa pues exponenció todos los beneficios.
Oye, Mariano, pues mira, ya hemos visto cómo el coaching ontológico y transformacional, de hecho, aplica a las personas, aplica a organizaciones, podríamos estar hablando de emprendedores. Y yo creo que si nos siguiéramos aquí, tenemos tela de dónde cortar para aventarnos conversación para un muy buen rato, prácticamente toda la tarde. Pero, ¿qué le quisieras dejar a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, como conclusión de todo lo que hemos visto el día de hoy? Claro que sí, Ramiro. Bueno, yo le diría a las personas, primero que sean felices, que disfruten la vida, que aprendan a estar siendo esas personas que quieren ser, porque el tener llega como consecuencia. A las personas yo les diría que sean conscientes de cómo están viviendo su vida. Les diría que se rían más, que sonrían más, porque la vida es muy benevolente. Y cierro con esta frase: donde hoy estás no es donde llegaste, sino tu punto de partida. Excelente conclusión, Mariano. Y bueno, de hecho, vamos a compartir tus redes sociales. Nos compartes ya sea las redes sociales que tengas para compartírselas a quienes nos están viendo o nos están escuchando por si quieren ponerse en contacto contigo para alguna sesión de coaching, ya sea personal, empresarial o si están empezando por ahí como emprendedores, pues ya lo vimos que aplica para todas las áreas, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Ramiro, me pueden encontrar como coach ontológico Mariano Italia. De todos modos, les dejamos los links cuando ya pongamos la descripción en YouTube, ahí compartimos todas tus redes y cuando estemos compartiendo todo esto en las redes sociales, pues ahí vamos etiquetándote. Mariano, te agradecemos mucho la invitación, todo este conocimiento que has venido a compartir con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Creo que, como dijimos, aquí tenemos mucho tema de conversación para cuestiones futuras. Entonces, nuevamente te agradezco tu participación y pues aquí vamos a estar en contacto con nuestros viewers y escuchas. Al contrario, Ramiro, muchas gracias a ti. Disfruté muchísimo esta plática, este podcast y pues sí, sí, eso es el inicio de algo que vendrá mucho mejor. Muchas Excelente, gracias. Mariano, muchas gracias. Y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.